Y la semana pasada fue muy especial. ¿Cuántos pudieron venir la semana pasada? Estuvieron aquí con el pastor Kelvin. Yo te quiero animar, si tú no pudiste estar con nosotros la semana pasada, en YouTube puedes buscar Comunidad Cristiana de Puebla, ahí está el video de la predicación, pero también está a disposición si quieres comprar la predicación, escucharla en CD, puedes pedirla. Yo te invito a que si compras puedes escuchar la del jueves, que fue en Construyendo Éxito, la del viernes con jóvenes y también la del domingo, donde Dios nos estaba hablando de cómo su gracia nos ha capacitado para cumplir su llamado. Y me gustó mucho cómo yo con el pastor Kelvin no le dije, oye, ¿sabes qué? Predica de tal tema. Yo le dije, predica lo que Dios ponga en tu corazón, y conectó muy bien con lo que Dios nos estaba hablando. Necesitamos de su gracia para poder cumplir nuestro llamado. Y esta serie, si no has todavía escuchado de qué trata, bueno, lo que sabemos es que Hebreos capítulo 11 nos da una lista de muchos hombres y mujeres de fe que hicieron cosas extraordinarias, que dejaron un legado muy especial, que creyeron en fe contra esperanza y que vieron victorias en su vida y que hicieron tantas cosas grandes. Cuando tengas la oportunidad en casa, lee Hebreos capítulo 11, y en el deseo de todos debe decir, me gustaría que mi nombre aparezca en Hebreos capítulo 11. ¿Cuánto les gustaría? Que se diga, y por la fe, Comunidad Cristiana de Puebla fue a Cuba, hizo esto y puso de cabeza el reino de las tinieblas. ¿Cuánto les encantaría que eso pase? Y en esta serie por eso hemos hecho esto, que hemos puesto las playeras como si fueran en los equipos de béisbol y de fútbol americano. Cuando un jugador es extraordinario, lo que hacen es que retiran ese número. Es decir, ese número ya no lo puede usar nadie, porque obviamente para recordar el legado que ellos dejaron. Y por eso hemos puesto estos números, y aquí está el número 12 para que pueda llevar tu nombre. ¿Cuántos quieren hacer y dejar su marca en este país? Dios está esperando que haya gente que esté dispuesta a poder dejar ese legado. Y yo lo que quiero que sepas es que todos aquí tenemos un llamado. Hace 2 semanas estuve diciéndote cómo descubrir el llamado. Y hay muchas cosas específicas que podemos nosotros entender de nuestro llamado. Es decir, tú eres llamado a lo mejor a influenciar en la política. O tal vez tú seas llamado a influenciar el área de la educación o el área de los negocios o en la iglesia. Pero hay cosas a las que todos, independientemente de tu edad, independientemente de tu situación, independientemente del país en el que estés, todos somos llamados. Así que para comenzar a terminar esta serie, acuérdate que cuando un pastor dice que va a comenzar a terminar, eso podría pasar mucho tiempo. Yo dije que hoy vamos a ver 10 cosas a las que todos somos llamados. Ahora déjame decirte una cosa, yo hoy en la mañana me desperté con la plena certeza de que íbamos a estudiar 3 cosas, pero después del primer servicio nada más vimos una. Entonces quiero decirte que vamos a estudiar 10 cosas a las que todos somos llamados y hoy vamos a ver una. Entonces estamos comenzando a terminar. ¿Cuántos tienen fe de terminar? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 1. Yo llamo estos 3 primeros puntos el llamado original. Y la razón por la cual los llamo el llamado original es porque desde el principio que fuimos creados, que el hombre fue creado, cuando me refiero al hombre y la mujer, cuando fuimos creados, Dios habló una bendición y nos dio un llamado y nos estableció con una misión al estar aquí en la tierra. Y ese llamado no ha cambiado. En el tono espiritual, en el tono profético, mucho menos. Dios todavía está esperando que lo alcancemos y que sigamos viviendo la esencia de este llamado. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Reprodúzcanse, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces, del mar, de las aves, de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. ¿Cuántos se unen conmigo para orar? Que Dios nos hable. Padre, háblanos en esta tarde. Que sea tu palabra la que nos inspire y que nos dé visión y que nos establezca en lo que tú deseas hacer. No queremos caminar
sin llamado, no queremos caminar siendo necios, queremos entender cuál es tu llamado en nuestra vida, entender cuál es el destino, entender cuál es el lugar que tú tienes. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Yo quiero que entiendas que siempre la primera mención de algo, siempre la primera ocasión es muy importante. Si nosotros queremos encontrar de dónde se originan las cosas o de dónde sale el perdón, tenemos que estudiar. Este es un principio en la palabra de Dios. Si tú dices, yo quiero aprender acerca del matrimonio, bueno, para aprender el matrimonio siempre tienes que ir a la primera mención del matrimonio, porque ahí seguramente es donde se va a explicar de dónde viene el matrimonio. Si tú quieres hablar del diezmo, tienes que ir a la primera ocasión. Si quieres hablar del perdón, tienes que ir a la primera ocasión. Este es un principio de estudio en la palabra. Y si queremos ver la primera mención que nosotros encontramos de un propósito para un hombre, vamos a encontrar que eso sigue siendo verdad el día de hoy. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Quiero que me regales estos próximos 5 minutos porque necesito establecer algo que es profundo. Y quiero que entiendas que esto es más de estudio y después vamos a predicar. Hay una diferencia entre enseñar y predicar. A veces Dios quiere que enseñemos, enseñar principios, y luego predicar son las cosas que van a motivarte y empujarte y animarte. Entonces quiero empezar enseñando para terminar predicando. ¿Están listos o no? Bueno, si vemos Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo estaba desordenado, estaba vacío, y Dios dijo, luz sea. A lo mejor tu versión dice, sea la luz, pero la original decía, luz sea. Di conmigo, luz sea. ¿Qué pasó después de que Dios pronunció estas palabras? Se hizo la luz. Quiero que veas que la autoridad y el poder que hay en las palabras de Dios son que lo que Él dice, inmediatamente eso sucede. Sucede en el instante. Si Dios en este momento estuviera aquí y nos dijera, lluvia sea, ¿qué crees que va a pasar en el próximo instante? Va a haber. Si dice aguacero, aguacero. Si dice sol sea, ¿qué va a pasar? Inmediatamente cambia. Hoy tenemos unos hermanos de Cancún que nos visitan, Cristóbal y Margarita, que es un privilegio tenerlos con nosotros. Y yo creo que a veces cuando estás en Cancún, en lugares ahí, el clima cambia. En un día puedes tener lluvia, sol, se mueve y cambia. En un día cambia todo, ¿no es verdad? Puede haber todo, tormenta tropical y en la noche está soleado. O sea, es así como pasan todas las cosas en un instante. Es como que Dios está ahí diciendo, miren, les voy a enseñar todo lo que puede pasar en un día, pero puede llover y de repente cambia a que haya. ¿Por qué? Porque si Dios lo ordena, así va a suceder. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Ahora, cuando Dios volteó sobre hombre y mujer y declaró y dijo 3 cosas, dijo, sean fructíferos, reproduzcanse, sean fructíferos, multiplíquense y tomen dominio. Estas 3 palabras no eran sugerencias, no eran metas, Dios las estaba poniendo dentro de ti para darte tu identidad. ¿Estás conmigo o no? Esto tiene que ser tu identidad. Lo dijo, fructifíquense, sean fructíferos, den fruto, multiplíquense, dominen la tierra. Estas 3 palabras fueron habladas para darte a ti tu identidad. Es algo a lo que tú ya eres, pero tienes que crecer y entenderlo para activarlo. Por ejemplo, aquí ahorita tenemos a José Luis y tiene a su bebé, al chiquito. Ese chiquito nació en México, ya es mexicano. ¿Cuántos de ustedes saben que él no entiende lo que significa ser mexicano? ¿Cierto o no? Tiene meses, no entiende, pero ya lo es, ya ha sido hablado sobre él. Si tú naciste en el territorio mexicano, ya lo eres, aunque lo entiendas y fue hablado sobre tu vida, pero necesitas crecer para entender aquello que Dios te llamó a hacer. Tú eres fructífero, pero el día de hoy necesitas crecer para poder ser aún más fructífero. Dice la palabra de Dios que entre nosotros no habrá nadie que esté estéril, sino desea que seamos fructíferos y que nos multipliquemos y que tengamos dominio. Ahora tú dices, pero pastor, ya en la tierra hay 6,000 millones de personas. Me está diciendo que tengo que tener 10, 20 hijos. No estamos hablando solamente de hijos. Quiero hablarte de la aplicación de este pasaje en nuestra vida diaria. El día de hoy el Señor quiere que nosotros entendamos lo que significa ser fructíferos. Entonces voltea a tu vecino y dile, tú debes de ser fructífero. Tú debes de ser fructífero.
Ya Dios lo habló, ya lo eres, ahora tienes que vivirlo. Tenemos que vivir lo que significa ser fructífero. Y quiero que leamos y quiero que entendamos un poquito cuál es ser o cómo podemos ver la evidencia de ser fructífero. Yo quiero decirte que muchas personas pueden vivir en esta tierra y pasar y solamente ser una CURP, nacer en un día, vivir, casarse, tener hijos, morir y no dejar absolutamente nada en la tierra. ¿Cuántos creen que eso pudiera ser lo más triste? No hay nada más triste que a lo mejor alguien te invite al funeral de una persona y llegues y tal vez seas el único y no haya nadie que pueda hablar y decir alguna cosa positiva y nada pueda ser recordado de lo que esta persona hace. Porque sabes que ser fructífero en esencia va a hacer que tu fruto permanezca y que las cosas permanezcan por mucho tiempo. Dios nos llamó aquí para dejar un legado. Y lo que el mundo quiere robarte es la capacidad de que tú dejes un legado y que dejes fruto para otras generaciones. La palabra de Dios dice que el buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos. Y no solamente se está refiriendo a los bienes materiales, se está refiriendo a una herencia espiritual, a una herencia general. Nosotros estamos aquí porque alguien dejó una herencia para que pudiéramos disfrutar de este edificio, disfrutar de estas sillas, de estas cosas. Muchos nos sentamos y a lo mejor estás sentado en lo que otras personas sembraron. Y lo que otras personas trabajaron y lo que otras personas hicieron porque ellas dejaron un legado para que tú y yo lo pudiéramos disfrutar. Pero el día de hoy necesitamos nosotros entender que somos llamados para poder dejar un legado. ¿Cuántos papás están aquí listos para dejar un legado a sus hijos? Los papás hoy en día, si el niño tiene 6 años y el niño dice quiere ir a McDonald's, el niño es el timón de la familia. ¿Cierto o no? McDonald's y va para allá. Y está el deseo, ¿por qué? Porque los papás quieren darle lo mejor a sus hijos. Dice la palabra de Dios, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no os dará todo? Pero si ese es el deseo del Padre Celestial, quiero que veas el deseo del Padre Celestial. El papá decidió dar a su hijo para tener muchos hijos. Decidió plantar a Jesús como semilla para que tú y yo seamos fructíferos. ¿Por qué? Porque nos dio a su hijo para tener muchos hijos. Sí, Dios entendía el principio de ser fructífero. Para ser fructífero tienes que plantar una semilla que produzca fruto. Y lo que Él decidió hacer fue plantar a su hijo. Su hijo murió por nosotros en la cruz para que el día de hoy hubiera un legado y Jesús no muriera con un hijo y ahora tuviera muchos hijos. Ahora, ¿cuál es el propósito de nosotros? Dejar un legado. Dejar un legado. Dejar un legado. ¿Cuántos quieren pasar en esta tierra sin pena ni gloria? ¿Cuántos quieren dejar un legado? Yo creo que todos aquí necesitamos entender y que haya una urgencia en nuestro corazón, porque ser fructíferos es decidir hoy que vamos a ser ejemplo para las próximas generaciones. Vamos a leer lo que dice Salmo 78, versículos 5 al 8. Y vamos a estudiar estos puntos. Dice, el Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contarán a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Son palabras fuertes que quiero que escuches y que veas. Pero el Señor está diciendo, algo tiene que pasar en una generación que entienda que su labor más importante es cargar la estafeta y poder entregarla a la siguiente generación para que la siguiente generación no olvide lo que está pasando. Fíjate lo que dice el versículo 8. No fueran como sus padres, gente rebelde, desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón. Voy a hacer unas preguntas, vamos a verlo al revés. ¿Cómo vamos a generar una generación que sea rebelde? No enseñándoles los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo generamos una generación que no confía en Dios?
no les enseñemos la palabra de Dios? ¿Cómo creamos una generación que no entiende lo que ha pasado en su vida? No enseñándoles la palabra de Dios, ¿cierto o no? Lo está diciendo la palabra de Dios. Enséñale para que no sean rebeldes como los padres. El detalle aquí es que muchas veces los papás y a veces como pastores y como líderes hablamos más y enseñamos más con palabras, pero con menos hechos. Queremos enseñar más con lo que tenemos, con nuestras palabras, y nuestros hechos a veces no están respaldando lo que estamos enseñando. Y entonces lo que producimos es lo que somos, no lo que predicamos. Papá, tú vas a producir lo que eres, no lo que predicas. Tú le puedes decir a tu hijo, no digas groserías, pero espérame tantito. A ver, tú, papá. ¿Qué crees que va a hacer el hijo? ¿Lo que le dijiste o lo que haces? Lo que predica tiene que estar con lo que hacemos. Lo que predicamos tiene que estar sustentado con lo que estamos haciendo. Y aquí es donde una generación se necesita que entiendan y que entendamos nosotros que es momento de ser fructífero, y el fruto va a ser en las generaciones que vienen. Yo no sé cuál sea tu motivación en la vida, pero tiene que haber dentro de nosotros una motivación de trabajar para dejar un legado en las generaciones por vivir. Y esta iglesia entiende esto. ¿Cómo lo sabemos? Número 1, ¿por qué creen que tenemos una casa hogar? Dios nos ha entregado 48 hijos en los cuales podemos depositar nuestro legado. Pero esos hijos necesitan padres y madres que puedan ver ejemplos dentro de la iglesia a los cuales quieran seguir. ¿Sabes lo único que esos hijos necesitan? Que haya aquí 2 o 3 o 4 o 5 matrimonios a los que podamos voltear y decir, mira, ves a esos viejitos de 90 años. ¿Viste cómo se aman? ¿Viste cómo llegaron al final? ¿Viste cómo siguen sirviendo al Señor? Ahí está tu meta. ¿Hay alguien aquí o no están aquí? ¿O qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando a alguien que voltees y digas, ves a ese hombre de fe que caminó y que vio milagros en su vida, ves lo que está pasando. Eso es lo que necesitamos, ejemplos vivos de que la palabra de Dios funciona. Lo único que los jóvenes quieren es que digan, esto funciona, yo lo voy a seguir. Es lo único. Lo único que saben es que este es el camino. Pero si vienen a la iglesia y entonces vemos otra generación mayor y los vemos y decimos, en eso me voy a convertir. De veras, a eso es lo que queremos aspirar. Dice Fer en la cabina que su negocio va a ser de cascos y los va a vender en la entrada. Que dice que hay muchas pedradas los domingos. ¿Por qué tenemos un orfanatorio? Porque creemos en dejar un legado. Porque creemos que la manera de cambiar este país es de formar jóvenes desde pequeños. Formar gente desde pequeña y mostrarles con ejemplo que la palabra de Dios es vida y que funciona. ¿Por qué tenemos una escuela cristiana? Porque creemos que se pueden formar niños, en que se conviertan en jóvenes, en que se conviertan en adultos que transformen este país. Pero si no entendemos que ahí es donde tenemos que ser fructíferos, entonces vamos a vivir solamente para nosotros. Ahora quiero que te des cuenta, yo estoy en la mitad. Yo soy el que tengo que conectar a la generación de los de más de 40 y de los de menos de 40. Yo estoy a la mitad, yo no estoy abogando por mi generación. Estoy abogando para que la generación de más... ¿Cuántos hay de aquí de más de 40? Levanta tu mano. No tengas pena, no te preocupes, no vamos a preguntarte la edad exacta. ¿Cuántos están aquí en menos de 40 años? ¿Sí? Más o menos, si se fijan, estamos al 50-50. Más de 40, menos de 40. Yo tengo 38, estoy como casi en la mitad, estoy en la balanza. Mi único deseo es que los de más de 40 podamos ser ejemplo vivo de la palabra de Dios real, del amor de Dios y de la pasión por la palabra, para que los de menos de 40 quieran estar en la casa. Eso es ser fructífero. Tú le quieres comprar el mejor vestido a tu hija, el mejor juguete a tu hija, lo mejor, está bien. Pero quieres saber qué es lo mejor que le puedes dar, tu ejemplo vivo. Eso es lo más importante.
Eso es lo que necesitan. Esta generación necesita de a de veras gente que diga, yo la neta lo voy a vivir en la palabra de Dios y voy a generar, porque si no hacemos lo que dice Salmo 50, si lo ponemos al revés, dice, para que entonces haya gente rebelde y desobediente y que no entrega a Dios su corazón y su espíritu no le sea fiel, necesitamos una generación que no le importe la generación que sigue. Es lo que está diciendo este pasaje. Y lo que ha pasado es que en general en México ha habido una generación de gente en el mundo que lo único que les importa son ellos y que no han dejado nada para los que vienen. Y alguien en la iglesia tiene que decir, así no se puede, así no se necesita, esto no funciona. Alguien tiene que romper este esquema y decir, algo tiene que pasar para que le enseñemos. Y quiero decirte el ejemplo de un general de brigada que se dedicaba él a enseñarle a los soldados a poder saltar con paracaídas y los entrenaba. Por 43 años él entrenó a gente en el ejército. ¿Cuántos saben que después de 43 años de hacer algo ya tienes experiencia? ¿Sí? Yo creo que ya se considera experiencia amplia. Y este general los entrenó, pero dice que ese día se lanzó, llevó a unos chicos, les enseñó todas las cosas, pero era ese día el 11 de septiembre. Él estaba en el ejército de Estados Unidos y cuando aterrizó y llegó a la tierra se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Y mientras miraba a los soldados dijo, lo que yo les he enseñado ya no es un juego, ya no se trata nada más de ejercicio, se trata ahora de que lo vivan y que lo hagan en el campo de batalla. Y él estuvo entrenando mucha gente y estuvo yendo a la guerra y estuvo en Afganistán y estuvo enseñándole a la generación cómo tenían que pelear la batalla y cómo tenían que hacer las cosas. Y empezó a darse cuenta que esos 10 años en los cuales estuvo la guerra, o en los primeros 10 años de la batalla, las cosas cambiaban. Él estaba acostumbrado que para poder motivar a alguien, él en su vida personal, lo único que tenía que hacer es acercarse, poner su mano sobre otro soldado y decirle, estoy contigo, vamos a lograrlo. Pero se empezó a dar cuenta que las juntas que ahora tenían, las tenían que hacer con personas en diferentes países en línea y que todo el mundo se conectaba en videoconferencia y ya no había la oportunidad ni de contacto físico de decir, tú lo vas a hacer. Se empezó a dar cuenta que el liderazgo tenía que cambiar porque la generación era diferente. Narra en una parte que él llegaba con los soldados y que les decía, vamos a la guerra. ¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre? No, pues yo estaba en tal parte. ¿Dónde estabas tú en el 11 de septiembre? En tal parte. Y los soldados iban a la batalla. Pero lo intentó hacer lo mismo 10 años después y voltea con un joven y le dice, ¿dónde estabas el 11 de septiembre? Dice en sexto de primaria. Y se dio cuenta este general que las cosas habían cambiado. Que el método que había usado anteriormente ya no funcionaba. El entrenamiento era el mismo, los principios eran los mismos, pero el método tenía que cambiar. Que tenía que haber algo que fuera dinámico, que tenía que haber cosas que tenían que ser reales. Hermano, yo te quiero decir, esta generación es totalmente diferente a la generación anterior. Hay generaciones aquí representadas que no había televisión a color en tu tiempo. Y los niños hoy, tú les das un teléfono celular y mandan correos y tienen 3 años. Y juegan, llegaron a un teléfono y mandan mensajes, ya están whatsappeando y no sé qué. A ver, te enseño. ¿Cierto o no? Es una generación diferente. Pero quiero que escuches lo siguiente. El método que esta generación tiene es diferente, pero la enseñanza y los principios y el entrenamiento es el mismo. Lo que necesitamos es gente que diga, yo sé el corazón de Dios, yo sé lo que vale, yo sé lo que se necesita, que es la presencia de Dios. Vamos a leer otro pasaje, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Por eso les dije que nada más era uno, porque no vamos a llegar a multiplicar. Bueno, sí vamos a llegar, pero otra semana. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Quiero que mires lo que está diciendo este principio. Este principio todos lo hemos escuchado y lo hemos predicado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Esa es nuestra motivación, amar al Señor.
Pero ¿cómo se ve eso hoy? ¿Qué significa amar al Señor, tu Dios? Significa que tiene que ser un testimonio vivo. Por eso nos dice, ponlo delante de todo. Quiero que lo pongas. Mira, va diciendo el versículo 7. Repíteselo a tus hijos. Háblalo cuando estés en casa. Háblalo cuando estés en el camino. Háblalo cuando te acuestes. Háblalo cuando te levantes. Átalo en tu mano como una señal. Ponlo frente a tus ojos. Ponlo en los postes de tu casa. Ponlo en las puertas de tu casa. En otras palabras, vívelo. Vívelo. Díselo, pero vívelo. Nos dice, díselo una vez y luego nos dice cómo lo tenemos que vivir. Cuando te acuestes, cuando te levantes, ponlo frente a tus ojos, ponlo en el espejo, ponlo frente a ti, ponlo en lo que haces. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero a veces estas cosas nos gustan, lo podemos decir y lo vemos en una manera bien mística, bien emocionante. Soy cristiano y esto me encanta, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Quieres que tus hijos sirvan al Señor y estén apasionados? Vive apasionado. Vive apasionado. Hermano, ¿cuántos pueden darse cuenta que está el papá apasionado por las Chivas? ¿Y qué pasa con el hijo? Pues le van las Chivas. Mi papá lo primero que hizo, el primer regalo que le dio a sus nietos, fue una playera de los Pumas, una mamila de los Pumas. Un Goyo que decía, Alexa, chiquita, ahí veía el Goyo. Y el Goyo decía Goya, Goya, y brincaba. Y Alexa, sí, y le encantaba el Goyo. ¿Por qué? Porque veía la pasión por un equipo de fútbol. Y entonces ella, ¿qué hacía? Se apasionaba por el equipo. De repente está el hijo raro que le va a la América, pero se sale del redil y tenemos que orar por él, pero lo amamos. Amamos. Aunque usen sus playeras de ódiame más, voy a decir, ama más a los americanistas. Porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Pero si queremos ver una generación, esto ya me callé. Si queremos ver una generación que esté dispuesta a servir al Señor, tenemos que ser una generación que esté dispuesta a servir al Señor. Y yo estoy aquí para motivar a los mayores de 40 y los menores de 40. Para decirle a los mayores de 40, necesitamos su ejemplo. Necesitamos un ejemplo de vivir, de vida. Porque no hay otro mejor testimonio que 35 años de matrimonio que funcionan. No hay mejor ejemplo de un esposo que ha sido fiel a su esposa por 45 años. No hay mejor ejemplo de un hombre que ha provisto y ha cuidado a sus hijos y ha levantado hijos y que están en la universidad. Porque ahí ya las palabras no se tienen que usar, se demuestran los hechos. No hay mejor ejemplo que un hombre que lee su Biblia y que ora y que sabe orar. No hay mejor ejemplo que una mujer que pueda agarrar a 10 niñas, a ver, siéntense, les voy a enseñar a orar. No sé orar, pues siéntate, te voy a enseñar a orar. Te voy a enseñar cómo interceder, te voy a enseñar cómo Dios ama, te voy a enseñar cómo Dios hace las cosas. No hay mejor ejemplo. ¿A poco no saben que no hay mejor receta de mole que el de la abuelita? Hermano, lo que tenemos que entender es que es el corazón de Dios el que necesitamos. Ahora, mayores de 40, necesitamos el corazón por Dios, pero los métodos van a ser diferentes. En la música de algunos que estuvieron aquí, tal vez tú te enamoraste con la de Bésame Mucho, pero al niño de 15 años no le importa esa canción. Hay otra generación que se enamoró con Armando Manzanero, ¿no? Ya los de mi tiempo, Luis Miguel era lo suyo. Pero aún ahorita le pones Luis Miguel y el pobrecito ya lo tiene en las redes sociales como una ballena, el pobre. Se lo presentas a una niña, a un niño de 15 años así de Luis Miguel. Ajá, sí. ¡Es el sol! No es cierto, el sol está allá arriba. Porque cada generación tiene su música, tiene su lugar. Y hoy hay una generación que necesita saber que este es su tiempo de cantar. Gloria a Dios por Marcus Witt, pero eso fue de otra generación. Hay otra generación que necesita su propia expresión, distinta, diferente. Eso no quita que el corazón de la adoración siga siendo lo mismo. No están mal las canciones de antes y no están mal las canciones de ahora. Lo que importa es el corazón. Pero necesitamos dar lugar a que esta generación
pueda crecer. Fíjate, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, Pablo, entendía la importancia y escribió 2 epístolas a Timoteo y a Tito. Escribió epístolas a las iglesias, pero escribió epístolas a 2 jóvenes que eran sus discípulos. Necesitamos estudiar estas 2, tanto adultos para saber cómo entrenarlos, como jóvenes para saber cómo ser entrenados. Timoteo es la carta que deja a él, dice, este es mi legado, se lo voy a dejar a alguien. ¿Cuántos saben que no tenía ningún sentido que Pablo predicara a todas las iglesias y nadie después iba a encargar de ellas? Y eso es lo que tenemos que entender, que podemos trabajar y rendir y dar nuestra vida total, pero si no estamos dispuestos a decir, acá te lo entrego, no va a servir de nada. ¿Qué sentido tendría ahorrar y ganar millones de pesos y no tener un heredero a quien dárselo? Y guardarlo en el banco y morir y que se lo quede el gato. No sé. Vamos a 2 de Timoteo para que veas lo que Pablo dice. Pablo entendía su legado y le dice a Timoteo, su discípulo, aquel al que le quería entregar la responsabilidad, a quien mandaba como identificado, dice, yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Él sabía que estaba a punto de terminar y de entregar todo y de dejarlo. Y le dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Sabía que ya las cosas estaban por terminar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Quiero que veas lo que Pablo está diciendo. Mira, Timoteo, quiero que veas mi ejemplo. Yo estoy terminando bien. Hermano, no importa cómo empezaste y cómo llegaste el primer día a la iglesia. Tal vez llegaste aquí borracho, tal vez llegaste aquí mujeriego, llegaste aquí mal, pero lo que importa es cómo terminas. Y lo que está diciendo Pablo, está diciendo, Timoteo, ya terminé la carrera, la estoy terminando bien, estoy cumpliendo mi batalla, estoy en fe, estoy animado, estoy contento, he alcanzado lo que tenía que alcanzar. No dice, bueno, Timoteo, ya terminé, amargado, perdido, triste, y ya Dios llévame. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, creo que ya terminé, guardé la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjate lo que dice, he peleado la buena batalla, la peleé. He acabado la carrera. ¿Cuántos creen que no habría mejores palabras que decir, logré mi objetivo? ¿Cuántos creen que no hay mejor lugar que estar en una posición de decir, terminé lo que tenía que terminar, impacté, dejé un legado, hice lo que Dios me llamó a hacer, me dediqué a lo que tenía que hacer y simplemente puedo decir, no le debo a nadie más que el amor? Pablo decía estas palabras de él, trabajé, pero valió la pena. Pero lo que dice Eclesiastés es que muchos hombres trabajan y la verdad es que dice que no saben para quién trabajan porque su ganancia se la van a dar a otros. Sé que es un dicho que la gente en México dice, pero la Biblia lo dijo primero. Nadie sabe para quién trabaja. Si tú trabajas para el Señor, déjame decirte si sabes para quién trabajas. Si tú trabajas para el Rey de Reyes, todo lo que tú haces. La palabra de Dios dice que al hombre injusto Dios le ha dado la tarea de acumular riquezas para darlo a quien le agrada. En esencia lo que está diciendo es que las riquezas del impío son las riquezas para el justo. Y si no nos damos cuenta es que hay un legado que tenemos que entender y trabajar hoy. Y yo quiero unir a las 2 generaciones para decir, podemos crear algo y podemos dejar algo que valga para siempre. Algo que deje aquí un legado. Porque esos discípulos, Pablo y todos esos discípulos plantaron iglesias para que un día un misionero viniera a plantar esta iglesia. Es decir, alguien tenía un legado, daba legado para que el día de hoy pudiéramos estar aquí. Y ahora nos toca a nosotros ser aquellos que peleemos por esta generación que necesita crecer. Hermanos, necesitamos esos ejemplos. Yo necesito como pastor voltear y decir, mira, ahí está esa hermana, ella te puede enseñar cómo orar. Porque ella oró por su matrimonio y Dios lo restauró. Ella oró por un milagro por su hijo. Ellos creyeron a Dios. Ellos hicieron. El testimonio que escuchamos hoy, Dios sanó. Ese es un testimonio para otras generaciones. Dios sana, Dios hace cosas, sí se puede. Eso es lo que la generación necesita ver. Que alguien más
lo está viviendo. Porque sabes que, hermanos, muchas personas están ofreciendo muchos caminos y los están promocionando mejor que nosotros. Y nosotros tenemos la verdad, y tenemos la verdad, y tenemos los hechos, y tenemos los testimonios que deben de ser predicados para esta generación. Y tenemos que creer en el corazón, en el corazón. Papás, ¿qué es lo más importante? Formar el corazón de Dios en sus hijos. El método va a ser diferente. Tal vez la música no te guste, tal vez las modas no te gusten, tal vez esas cosas no te gusten, pero déjame decirte, hace 35 años en Puebla había un montón de locos que plantaban iglesias. Hace 40 años en México la mayoría de los pastores eran de 20, 21, 22 y 23 años y estaban ahí nadando con tiburones. Y te puedo decir que el día de hoy no hay esos pastores. No está esa generación de 20, 23 plantando iglesias. ¿Por qué? Porque alguien tiene que creer en ellos. Alguien tiene que creer en los Timoteos. Yo me rehúso a creer que el día de hoy no hay jóvenes de 22 años que puedan ser pastores y plantar iglesias. ¿Alguien está conmigo en esto? ¿Alguien puede creer que haya gente que esté loca por el Señor para ir a rentar plaza de toros y predicar la palabra? Yo sé que mis ojos van a ver esas generaciones de jóvenes dando su vida por Cristo. Con ejemplos vivos de hombres y mujeres que dicen: yo he terminado la carrera y la he terminado bien. Aquí está mi testimonio, aquí está lo que está pasando, aquí está lo que estamos viviendo. Aquí está el ejemplo de que sí se puede servir a Dios 40, 50, 60 años. Aquí está el ejemplo vivo de la vida apasionada por el Señor, que sí funciona. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos están listos a poder creerle así a Dios? Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hacer dos llamados. Número uno, primero vamos a empezar con la generación grande, los mayores de 40. Si tú estás listo a poder dejar un legado y estás dispuesto a hacer que seas ejemplo. Dices: ahorita, pastor, mi vida no es un ejemplo, no importa, hoy es el día para empezar. ¿Sabes qué dices? Yo no he sido ejemplo para mis hijos, les he mostrado lo que no debería demostrarles. Pues hoy es el día para empezar. Hoy es el día para empezar. Hoy es el día para empezar. El día de ayer mi esposa y yo vimos una película donde una mamá estaba tan triste porque una vez le habían mentido a su hija. Y durante años se enojaba. Es que le mentía a mi hija, le mentía a mi hija, le mentía a mi hija. Y simplemente por mostrarle el honor decidió hacer lo correcto y traer y sacar la verdad. Y todo lo que tuvo que pasar por sacar la verdad dijo que valía la pena porque no quería mentirle a su hija. Ese es lo único que sentía mal. Le mentí a todos, pero el haberle mentido a mi hija, con eso no pude vivir. Yo quiero que haya papás que digan así: yo no quiero mentirle a nadie, pero primero mis hijos son a los que quiero bendecir. Y amor, y te quiero decir, no solamente son los hijos naturales, sino los hijos espirituales. Necesitamos padres espirituales. Necesitamos padres que puedan cuidar a hijos que llegan aquí, que están abandonados. Necesitamos padres para Alto Refugio. Necesitamos padres y madres espirituales que cuiden a los hijos que llegan aquí. Porque esto no solamente tiene que ver con biología, tiene que ver con el ámbito espiritual. Ahora, para los menores de 40 años, la decisión es que tú quieras vivir para el Señor. La decisión es que hoy tú quieras rendirlo todo. Y esta serie que tenemos en 180 grados de YOLO, es decir, yo lo voy a dar todo. Yo voy a vivir una sola vez y lo voy a dar todo. Lo voy a dar todo para una generación. Mientras todos lo están dando todo, esta generación está en darlo todo. No vivir a medias, pero dan todo por tonterías. Ahora queremos ver gente que diga: yo lo voy a dar todo para algo que vale la pena. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por haberme llamado fructífero. Si no te has identificado como fructífero, es así la forma en que Dios te llama. Te llama fructífero. Lo dijo sobre tu vida y te dice: tú vas a dejar un legado. Tú lo vas a hacer. Ahora es que lo creas y que digas: Señor, gracias por usarme para dejar ese legado. Y si estás dispuesto a hacerlo, nada más levántale tu mano y dile: Señor, aquí estoy, porque tú me quieres usar a mí para dejar un legado, para dejar un ejemplo, para dejar
mi testimonio, el testimonio de mi vida, el testimonio de mi matrimonio, el testimonio para otra generación, el testimonio de fe, el testimonio de milagros, el testimonio de que tú eres vivo, el testimonio de cómo amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Un testimonio de gente que lo vive, no solamente que lo predica, sino lo demuestra con hechos y con acciones. Y que entienden que es momento de vivirlo y de ser parte del cambio, Señor. Yo oro, Señor, que unes a las dos generaciones y las divisiones ahora son quitadas porque todos tenemos lo más importante en común, que te amamos y que deseamos tu presencia. Y no importa cómo lo expresemos, no importa cómo cantamos, no importa cómo oramos, lo que importa es que estamos apasionados por ti, Señor. Apasionados por buscarte y por servirte y por hacerlo por ti, Señor. Por rendirte nuestras vidas y sacrificarnos, Señor, para ti, para tu obra y para tu reino, Señor. Y de dejar de buscar nuestra bandera y levantar la bandera del reino de Dios. Eso es lo que deseamos, Señor, para esta generación. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y si este mensaje te ha llegado en lo más profundo de tu corazón, pero nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tienes que aceptarlo. Ese es el primer paso. Y si estás aquí por primera vez, o es la segunda, la tercera, pero no lo has hecho, alza tu mano. Vamos a hacer una oración, toda la iglesia lo va a hacer. Y esa oración la intención es decirle, ¿sabes qué, Señor? Mi vida me ha traído hasta aquí, ya no quiero eso. Quiero que ahora tú intervengas, tú tomes control y ahora me guíes. ¿Por qué no repetimos? Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a llevarlo por obra, Señor. Te acepto como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y ahora decido tomar esa nueva vida que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración, si la hiciste por primera vez, yo te pido que me acompañes. Al final de este pasillo está la sala de bienvenida. Ahí está el cartelón para que nos sigas. Y lo que queremos hacer ahí es darte un obsequio, una Biblia. También tenemos un regalo para que pases a la cafetería. Pero lo más importante es fundamentarte en esta nueva vida que Dios tiene para ti. Así es que, por favor, te pido que me sigas. Los demás, pues estamos bienvenidos. Dios los bendiga.